Evangelio escrito por el apóstol Juan en su capítulo 3, verso 16 al verso número 18. Dice en el nombre de Jesús: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hasta ahí. Señor, añada bendición a su palabra. Amén. En esta noche el tema se titula ¿por qué causa la humanidad es condenada, ¿no? O cuál es la causa de condenación del ser humano. Enfocándonos a que nosotros como seres humanos, toda la humanidad tiene una condena. Y una condena, hasta donde yo recuerdo, según cuando se hacen los juicios, todo eso, se le da a alguien que cometió un delito, a alguien que cometió una infracción, a alguien que cometió lo malo o que no cumplió con la ley o con los estatutos regidos por el Estado, por el gobierno. Robaste, tienes una condena de tantos años. Amén. El día de hoy vamos a tocar ese tema. Yo espero que sea bastante corto para que podamos centrarnos. El día de hoy tomé la decisión de que nos sentáramos de esta forma para que pareciera como forma de una plática, una charla. ¿Por qué? Porque es bien curioso que nosotros como seres humanos es bien complicado que nos entre algo a nuestra mente y se nos guarde, que aprendamos algo. Por ejemplo, de cuando usted está aquí y oye la predicación, o cualquier persona que va a una conferencia y no está interesada en el tema, solamente va a retener un 10% de todo lo que oiga. Solamente un 10%. Si le doy hojas a usted, como le hemos hecho en los estudios, usted va a retener un 15%. Si aparte de eso le encargo que trabajemos en equipo, que haga un equipo por acá, otro equipo por acá, otro equipo, usted va a retener un 20%. Si le encargo a usted que usted investigue el tema y me lo explique, su retención del tema aumenta a un 60%. Pero cuando se vuelve una plática y si lo llevamos a una charla, a un debate, el porcentaje que más se nos queda en nuestra mente asciende a un 80%. No, como se puede dar cuenta, no llegamos al 100%. Es bien difícil poner atención a todo lo que nos dicen. Tendríamos que ser unos supergenios o realmente estar interesados en el tema. Por eso es que el día de hoy el tema es este. ¿Por qué? Porque yo creo que es de sumo interés saber, recordar, ser conscientes nuevamente de que nosotros estábamos condenados antes de ser lavados, limpiados, redimidos por la sangre de Cristo. Todos y cada uno, desde mi izquierda hasta mi derecha, desde los que están adelante hasta los que están hasta atrás, todos, sin límites, todos tienen una condena. Y la mayoría de personas puede decir: ¿por qué la gente se va al infierno? Que es lo que mucha gente predica. ¿Por qué muchos no alcanzan el reino de los cielos? No alcanzan la gloria. ¿Por qué? Porque se portaron mal, porque no hicieron caso a Dios, porque no obedecieron a Dios. ¿Por qué? Y nos damos cuenta que para poder encontrar la condena que dice el Señor en este momento, que ya sabemos cuál es la condenación porque lo acabamos de leer, Dios antes de eso nos demuestra que nos ama. Dios nos demuestra
que nos ama. Y nos ama de una manera en la que usted no se imagina. De la que usted no se imagina. Usted puede decir, ¿cuál es el amor más grande que conoce? El amor de una madre, el amor de una hija, de un hijo. Se queda corto el amor de Dios. Se queda corto el amor de Dios. Porque Dios no solamente lo amó a usted, me amó a mí, sino amó a toda la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué nos amó? Porque Génesis capítulo 1 dice que Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Por eso nos ama Dios, porque aparte de eso, puso dentro de nosotros aliento de vida. Nos sopló. Cuando nace un bebé, los expertos dicen que nace el bebé, ya sea por cesárea, un parto natural, y lo primero que hacen los bebés, respiran, porque no respiran cuando están en el estómago de mamá, ellos no respiran, sino que respira mamá por el bebé, y por medio del cordón umbilical les va guiando el oxígeno que necesita la criatura. Cuando nace el bebé y ya es necesario que el bebé respire por sus propias fuerzas, como nunca había respirado y es la primera vez que respira, hace esto. Y ese aliento de vida, ese respiro de oxígeno en sus pulmones le causa un dolor, dicen los expertos, dicen los científicos. Y ese dolor es el que ocasiona que los niños lloren. Por eso, si un niño no llora, un bebé no llora, pues no siente dolor o algo pasó o no está respirando. Por eso es indispensable que el niño, la niña, el bebé llore. Amén. Y dice este versículo que yo creo que todos conocemos. Yo creo que es prácticamente un himno, un estandarte. Algún día yo creo que nunca no va a faltar la persona que hace una bandera con el versículo Juan 3:16, que todo el mundo no lo sabemos. ¿Cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos no lo sabemos. Y varias veces yo me he encontrado en la Biblia y digo, creo que a veces no es necesario y me siento inútil, porque digo, Señor, ¿qué le podemos explicar a la gente si esta parte está clarísimo? Pero entonces me acuerdo que antes de que el Señor me pusiera donde ahora estamos, a mí me costaba mucho trabajo entender la Biblia. Leía la Biblia y no la entendía. Leía la Biblia y no la entendía. Es más, la primera vez que leí toda la Biblia, si usted me pregunta, no la entendí mucho que digamos. Hay cosas que hoy vuelvo a leer y digo, cada vez que escudriño es algo especial. Cada vez que abro las Escrituras me maravillo, me da mucha alegría, me gozo. ¿Por qué? Porque el simple hecho de abrir la Escritura y encontrarse con los pasajes que ahí vienen, el Señor empieza a cautivar el interés de la persona que está interesada en conocer el plan de salvación de Dios, conocer la historia del pueblo de Israel. Y nos cautiva el Señor con un versículo, con un salmo, con una cita, con una curiosidad. Nos cautiva el Señor. Simplemente yo apenas abrí el libro, dije, la semana pasada, no, tiene como 15 días, y dije, ya tenía el tema para predicar hace 15 días, y abrí la Biblia, 1 de Corintios, y dije, pues aquí está el tema que voy a predicar, pero fue algo es precioso, porque fue como si abriera un tesoro y me encontrara con un buen de cosas valiosas. Encontré un tema, 2 temas, 3 temas, 4 temas, 10, 20 temas, y dije, Dios mío, cómo quisiera tener un servicio todos los días, uno en la mañana y uno en la noche, para poder acabar con los temas que uno encuentra en la bendita palabra de Dios. Nos damos cuenta que aquí el Señor nos dice, ser humano, hombre, mujer, quiero que sepas que hay condenación. Pero antes de eso, yo te libro de la condenación, mandándote a mi Hijo, a mi único Hijo, no engendrado, dice por ahí, creo, credo católico, ¿no? No engendrado. Y
para que si tú crees en Él, no te pierdas, no seas condenado, sino tengas vida eterna. Verso 17, que ya es donde muchos ya no nos lo sabemos. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Varias veces he escuchado predicadores, he escuchado evangelistas, que yo no sé si a lo mejor, no quiero decir que cometen que están mal, porque a lo mejor cometen el error de no decir las palabras correctas, pero no por no decir las palabras correctas significa que esté mal. Simplemente no eligieron las palabras correctas y dicen, Dios va a mandar a las personas pecadoras al infierno. Dios va a condenar al pecador al infierno. Dios va a destruir al pecador. Lo cual en parte tienen razón. Sin embargo, nos damos cuenta que ¿la condenación a qué? ¿La condenación a qué? Si la venida del Hijo del Hombre nos dio vida eterna, todo lo contrario sería la destrucción total de nuestra alma, total de su esencia, de cada persona que estamos aquí. Porque antes de que usted naciera no se acuerda qué pasaba. No existía usted, no existía yo. Hay muchas religiones en el mundo que dicen que reencarnamos y que yo en mi vida pasada fui una mujer bien preciosa y que si me porto bien dentro de la siguiente vida voy a ser una vaca, una mariposa, no sé, ¿no? La reencarnación. O que a lo mejor viví corto tiempo y que después voy a nacer en mis bisnietos, ¿no? Y ahí vuelvo a nacer, a reencarnar. Y la palabra del Señor nos enseña que no es así. Usted y yo no existíamos antes de ser concebidos, antes de que Dios dijera, en el vientre de esta mujer voy a dejar que este óvulo se encuentre con este espermatozoide, porque hay millones de ellos, y exactamente esta unión va a crear a Diego, va a crear a Chabelita, va a crear a Amarosita, va a crear a todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, con un motivo. ¿Cuál? Conocer al Hijo del Hombre, conocer a Jesús. Y si le dijera cómo le fallamos al Señor todos los días, porque es bien curioso lo que sigue diciendo, porque dice que Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. ¿Cuántos creen en Jesús aquí? Le voy a decir, usted ya se libró de la condenación. Y no porque usted sea muy inteligente, muy astuta, porque sea el favorito o la favorita de Dios, no. Porque usted decidió creer en Cristo Jesús. Pero no solamente basta con creer. Y dice, porque no ha creído, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que la mayoría de personas, yo le quiero hacer una pregunta. Si nos ponemos a gritar, ¿cuántos creen en Jesús en la calle? O le preguntamos a la gente en la calle, ¿usted cree en Jesús? ¿Qué cree que le digan? La mayoría va a decir que sí, que creen en Jesús. Entonces, si vamos a esta parte bíblica, pues podríamos decir que todos estamos libres de la condenación. Sin embargo, el mismo Jesús menciona, verso 31, vamos a brincarle unos versículos. Verso 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Vean nomás qué tremendo. Y la mayoría de gente, de personas, conoce al Jesús de la tierra. Al Jesús que no sabemos qué obras hizo, que no sabemos qué milagro realizó.
El que es de la tierra es terrenal. Quiere decir que los que somos de Cristo ya no somos terrenales, somos espirituales. ¿Y sabe qué significa espiritual? Espiritual es algo, o el espíritu, o movernos en el ámbito espiritual. No es movernos por vista, bien ayer lo dijo mi esposita. No es por vista, es por fe. ¿Qué es la fe? La fe es creer y confiar en Dios. Esa es la fe. Podríamos hablar de la fe verdadera y la fe falsa, pero lo dejamos para otro tema. Confiar en Dios, en Jesús. Pero la misma escritura dice, ¿y cómo van a creer en Él si no hay quien les predique? ¿No? Sí, amén. ¿Cómo van a creer en Él si no lo conocen? ¿Cómo van a predicarle si no hay gente que es enviada? Y el Señor dice, volteen. La mies, hablando de la vida del ser humano, los seres humanos o las personas, la humanidad, la mies es mucha y pongámonos a pensar. ¿Cuántas personas hay aquí en San Gregorio? ¿Cuántas hay en Xochimilco? ¿Cuántas hay en la Ciudad de México? En México, en el continente latinoamericano, en el continente americano, en todo el mundo. La mies es mucha, pero los obreros, es decir, los trabajadores del evangelio son muy pocos. Son muy pocos. Es decir que necesitamos nosotros ponernos las pilas, como decimos aquí en México, necesitamos afianzarnos de Jesús, conocer a Jesús, confiar en Jesús. Amén. ¿Para qué? Para que si nosotros ya no somos condenados, para que también el Señor, por medio de nosotros, libre de la condenación a quien el Señor le plazca. Podemos pensar inmediatamente en nuestra familia, que son los primeros que vamos a pensar. Yo le pregunto, hermanita, ¿quién le gustaría que se salvara de la condenación? Mis hijos, mis padres, mis hijas, mis sobrinos, mis tíos, mis primos. Siempre vamos con el ámbito cercano. Pero a lo mejor el Señor dice, es que pues yo no quiero que tú seas el medio para ellos. Yo quiero que tú seas el medio para otras personas. Jesús mismo lo dijo, nadie es profeta en su propia tierra. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer si Dios no nos ha elegido a nosotros? Nosotros no tomamos las armas, nosotros no nos preparamos, porque a lo mejor le podemos decir al Señor, Señor, nosotros queremos ser el conducto para que la bendición llegue a nuestra casa. El Señor va a decir, sí, pero no te preparas, no me conoces diariamente, te cuesta trabajo hacer mi voluntad, no me obedeces. En vez de que tú seas mi conducto, va a utilizar Satanás tus debilidades como cristiano, porque todos como cristianos, como seguidores de Cristo tenemos debilidades. Va a tomar esas debilidades para influenciar a tu familia y que se fijen en tus debilidades antes que en tus virtudes y en la obra que Dios hizo en ti. Es decir, que la gente primero nos va a decir nuestra familia, es lo mismo, ¿para qué voy a tu templo? Al cabo lo mismo, no tengo tiempo, no le entiendo, te sigues comportando igual, tú lees la Biblia, tú oras y te va hasta peor que a mí. Pero si nosotros nos preparamos, nos fortalecemos, lo prediqué la otra vez, nos afianzamos con el ancla de la fe, nos arraigamos con las raíces profundas del tema pasado. El Señor, dígame una cosa, si el Señor utilizó a 12 hombres inestudiados, si lo vemos de la siguiente forma, analfabetas, nunca fueron a la escuela. ¿Cómo iban a ir a la escuela? No tenían dinero ni para ir a la escuela para aprender a leer o escribir. ¿Cómo le hicieron? Es que el Señor dijo, es que no es
con espada ni con ejércitos. Es con mi Santo Espíritu. Porque nosotros ya no somos terrenales. Somos o buscamos vivir una vida agradable en el terreno espiritual. Nuestra guerra, el Señor lo dice varias veces, el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, es contra principados, huestes celestiales. Nos cuidamos porque la violencia en este mundo está muy difícil, la inseguridad está muy difícil. Vamos en una calle oscura, solos, y hasta pasamos rápido porque nos vaya a pasar algo. Pero en el ámbito espiritual, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos en el ámbito espiritual? Recuerde, Satanás está como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando quien esté flaqueando, buscando quien se encuentre débil, quien no se nutra de la palabra, quien no ore, quien no busque al Señor, quien esté desprotegido o fuera de la cobertura espiritual de Dios, para meterse a su vida y hacer destrozos. Y hacer destrozos. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio yo esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Y aquí viene lo interesante, lo que a mí me impactó ahora que lo leí. Y créanme, he leído este versículo varias veces. Varias veces, yo creo que es de los que más he leído. Pero me impactó. Me impactó de una manera en la que tenía rato que no me impactaba con esta parte escritural. Y cómo no, si dice lo siguiente: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, ¿qué dice? Está sobre él. No dice estará. No dice estará. Nosotros a veces le decimos a la gente, la ira de Dios estará. No estará. La ira de Dios está sobre él, porque dice, regresamos al versículo número 18, el que no cree ya ha sido condenado. Por fe somos salvos. Pero también esa misma fe nos da la garantía de que la gente que no cree en Jesús, que no confía en Jesús, que no conoce a Jesús y que no busca hacer los mandamientos y las palabras de Jesús, ya están condenados, viviendo una vida totalmente alejada de Dios. Lo vemos en la juventud hoy día. Niños de 10, 8, 7 años hablando groserías, majaderías, leperadas, hablando en doble sentido. Yo me acuerdo que a su edad, esto era hace unos 20 años, yo sabía una mala palabra y hasta me escondía para decirla, o nomás en la escuela. Y hoy no. Hoy el papá le dice groserías al hijo, el hijo le dice groserías a la mamá le dice groserías al papá, el papá le dice respétame, la mamá dice ¿por qué te voy a respetar? No hay respeto, no hay nada. ¿Por qué? Porque la ira de Dios está sobre esas personas. ¿Por qué? Porque no conocen a Jesús. Y nosotros vamos a caer en ese mismo camino si no nos nutrimos diariamente. Diariamente. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces es necesario que el cuerpo del ser humano coma al día para estar bien? 3 veces. 3 veces al día y 2 tentepiés, ¿no? Me parece ser. Y estar tomando constantemente agua para que el cuerpo esté
saludable. Cuando uno no desayuna, cuando uno no cena, dice, ya te estás malpasando. Es que sufrió una descompensación. Es que no tiene azúcar. Es que tiene mucha azúcar. También todo el lado contrario. Es que tiene mucha azúcar. Si también uno come de más, ¿no? Si para nuestra vida terrenal esto que se va a acabar, que por mucho que cuidemos este cuerpo, por muy saludables que estemos, nos vamos a morir. 3 veces al día nos alimentamos y debemos de comer 2 tentempiés y nos alimentamos constantemente de agua. Yo le pregunto, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¿Cuántas veces al día usted consume el pan de vida? 1, 2, 3, yo no sé cuántas. Pero las veces que lo consuma ese pan de vida al día, ¿son las suficientes para mantener su vida espiritual saludable? Porque si no, estamos condenados. Y cuando menos nos damos cuenta, ya estamos actuando como actuábamos antes. ¿Cuántas veces al día tomas el agua de vida, de la cual nadie tendrá nunca más sed? Y luego nosotros mismos nos preguntamos, porque ayer en la oración yo me sentí mal y dije, Señor, me siento inútil, me siento falto delante de su presencia, me siento egoísta, Señor, al pedir por mí, no pedir por los demás. Ni siquiera sé si está bien, mi Dios, pero lo que sí es que vengo a decirle que hay algo dentro de mí que me dice, ponte a cuentas con Dios. Señor, a lo mejor ni siquiera sé qué es, pero el Espíritu Santo me dice, arregla tu vida. Arregla tu vida. Y yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa eso. ¿Qué? ¿Qué me pasa? Lo que le pasó a Ezequías, que predicó el hermano Fili hace varios meses. ¿Se acuerdan qué le pasó? Vivía su vida y Dios le habló al profeta y le dijo, ¿sabes qué? Ve ahí con Ezequías y dile que prepare su casa y que componga todo, que ponga en orden su casa. ¿Por qué? Porque va a morir. Imagínate nada más. Dije, Señor, tengo mucho trabajo que hacer todavía. Hay muchas cosas en mi mente que quisiera hacer. Y me siento a veces desesperado o amarrado. Porque se los he dicho varias veces, quisiera tener la economía para decir, abramos una iglesia grande. No nos preocupemos por la renta, compremos instrumentos de alabanzas. Que vengan gente que quieran servirle al Señor, que no se preocupen, yo les pago. Pero no hay. Ni siquiera tengo dinero para decir, vamos a salir una hora en la radio para que la gente escuche la palabra de Dios. Ni siquiera tenemos para sacar copias e ir a repartir las copias. Y entonces viene la palabra del Señor y me dice, es que no las necesitas. ¿Cuándo viste al apóstol Pablo sacando copias? No, pues nunca. ¿Cuándo viste al apóstol Pablo preocupándose por el dinero? A lo mejor usted puede decir no, pero desafortunadamente, y ahí es donde también yo digo, ¿por qué soy así, Señor? Yo digo, sí, el apóstol Pablo sí buscaba a veces por ahí que le dieran una bendición los hermanos. Si usted ha leído 2 de Corintios, sabe de lo que le hablo. Pero si no, pues léalo. Si no, lea 2 de Corintios y va a ver a lo que me refiero. Y entonces uno voltea. Hoy ya no me temo, pero ayer que abrí la cortina, veo pasar a la gente, ¿no? Y como que me acuerdo de ver algunas canciones del mundo donde habla exactamente de lo cotidiano que es que la gente pasa. Y a veces yo quisiera hacer cosas que dejen huella dentro de la humanidad. Y digo, no puedo ni voy a poder. Porque ni aun la persona más sabia, famosa, inteligente, del imperio más grande va a perseverar su existencia o su memoria en este mundo para siempre. El único que sí va a ser Jesús.
Y es donde quiero estar, con Él. Es donde quiero disfrutar, estar en su presencia. A mí no me interesa que el mundo recuerde a un Emiliano Zapata, recuerde a un Miguel Hidalgo, porque en la eternidad a lo mejor ni están ahí. Pero a lo mejor, y yo creo en el Señor que ahí estaremos nosotros. Y platicaremos y nos reuniremos así como ahorita y vamos a sentarnos. Ay, me acuerdo cuando estábamos en el mundo terrenal. ¿Se acuerdan de esto que el otro? Sí, fue difícil. Sí, fue difícil. Fue difícil. Verso 18. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. A mí me da mucho coraje que muchos utilicen la palabra de Dios para predicarse a sí mismos. Y se predican a sí mismos. O para predicar a su iglesia. Yo mismo hacía eso cuando recién me convertí al Evangelio, porque creía que era normal. Me decían, ¿cómo dice la iglesia? Venía el nombre de la iglesia. Amén. Y había confraternidades. ¿Y dónde está la iglesia? Amén. ¿Qué iglesia grita más fuerte? Amén. Y emocionalmente uno se anima y dice, sí, mi iglesia. Y uno se siente identificado con la iglesia en la que pertenece. Pero ninguno de los apóstoles hizo eso. Ninguno de los apóstoles hizo eso. Y a veces la carne dice, ¿por qué no podemos hacer eso, Señor? ¿Por qué no podemos? Pero después llega el Espíritu y dice, Señor, qué bueno que no lo debemos de hacer. Hay varios lugares donde predican, ahí ponen la imagen de la persona. Y entonces llego a la conclusión y digo, es necesario que haya hombres de Dios predicando la palabra de Dios para que más gente se salve de la condenación. ¿Usted ya está salvo o salvo de la condenación? Yo quiero confiar que sí. Pero si no, es el momento de agarrarse, de afianzarse, como quien se va a caer de una ventana y se agarra de lo primero que ve, ¿no? Ahí se agarra con todas fuerzas. Aquí agárrese del lazo, ese lazo que nos une con el reino espiritual, con el reino de Dios. Ese lazo se llama fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo sé que a veces a lo mejor podré sonar un poco duro cuando le digo, me está poniendo atención. Voy a hacer examen. Hasta acá terminamos. Pero créame que yo procuro hacer lo que yo me gustaría que hicieran y lo que yo le digo al Señor. Porque digo, si no nos preparamos bien en esta tierra, si no le ponemos atención a lo que realmente importa, que es prepararnos en este terreno, que es la palabra de Dios, para conocer a Jesús, para confiar en Él, no quiero que llegue el momento en el que diga, es demasiado tarde. El apóstol Pablo bien lo dijo de una manera bien fácil. Un atleta, para alcanzar la corona, de todo se prohíbe, de todo se cohíbe. Y seamos sinceros, ustedes ven los atletas cuando hacen los Juegos Olímpicos, ¿no? Los ve así, sin un gramo de grasa, etcétera. Pero años de entrenamiento. Muchos desde esta edad, chiquitos, entrenando, preparándose. No pueden comer cualquier cosa. No pueden desvelarse. No pueden dormir de más. No pueden hacer esto, no pueden hacer aquello. Se prohíben de muchas cosas para estar en forma, para alcanzar un premio, una corona. En la antigüedad el apóstol Pablo dice, es una corona corruptible, que era una corona de olivo, o que era lo que les daban en los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, me parece ser.
creo que era una corona de olivo, no me acuerdo, pero era una plantita que les hacían en forma de corona y se lo daban y ya ese era el premio. Hoy día no, hoy día ya es un metal, es oro, plata, cobre, cualquier metal. Y la gente, con tal de alcanzar eso, se cohíbe de muchas cosas, pues cuanto más nosotros debemos de prepararnos diariamente, como dice el apóstol Pablo, como quien quiere realmente alcanzar esa meta, como quien quiere alcanzar realmente esa meta. Piénselo como si fuera una competencia de las que le estoy platicando y usted va a ser el representante de su país y tiene que ganarla. ¿Qué va a hacer? Pues no coma esto, no coma aquello, no se desvele. Constantemente prepararse en el terreno de la palabra de Dios para alcanzar y terminar la batalla. Para estar listos para toda buena obra. Estar listos para cuando el Señor nos indique, este es el momento de sacar las armas, sáquelas. Porque a lo mejor usted se va a llevar a la guerra todas las armas, pero no va a saberlas disparar. De nada sirve un ejército. De nada sirve un ejército sin armas. ¿No? Pero ahí el que queda podemos decirlo, el que queda en vergüenza es el que preparó el ejército, porque no le dio las armas. Pero el ejército queda en vergüenza si tiene la arma y no la sabe ocupar. Esa es la vergüenza que vamos a pasar nosotros si el Señor nos pone una situación bien difícil y no sepamos ni qué hacer. Y le voy a decir algo. Y cuando venga esa situación, el hermano Diego no va a estar. Y el hermano Philly tampoco. Y no porque no quieramos, sino porque no podremos. Imagine que usted de repente va en la calle, llega a su casa alguien, está en una fiesta, usted dice, ¿sabes qué? Yo leo la Biblia, y la persona le empieza a hablar con groserías y de repente ya empieza a ver usted que empieza a sacar otra voz y le empieza y se da cuenta usted y el espíritu le dice, ¿sabes que estás con un demonio? Dios te puso en presencia de ese demonio, de esa persona, para que libres a la persona por medio del Espíritu de Dios del demonio. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a poner a llorar? ¿Va a gritar? Le va a decir a alguien que no conozca del Evangelio, ayuda, traigan agua bendita? No, o sea, no. Ándale, exactamente. No. Vamos a caer en vergüenza como unos hombres en Hechos de los Apóstoles. ¿Qué hicieron? Veían que el apóstol Pablo predicaba y decía, sal fuera de esa persona. Salía el demonio. Y dijeron, ay, gloria a Dios. Un día se les presentó y dijeron, oye, hay un endemoniado. Pues vamos. Pero no sabían disparar el arma. Tenían las armas, pero no sabían cómo dispararlas. Sabían y decían, sabían que en el nombre de Jesús tenía que salir, pero no sabían que tenían que venir respaldados. No sabían ellos que tenían que leer la Biblia. No sabían que el demonio los conocía. ¿O no los conocía? ¿Quién sabe? Dice. Pues como no lo he leído. Dice que el demonio les decía, estas personas le decían, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, sal fuera. Exactamente, y el demonio no sabía ni quiénes eran. Y le dice, sabemos quién es Jesús y hemos oído de Pablo. Vean nomás qué tremendo. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Y sabe qué hicieron los demonios? Les quitaron la ropa a la gente y los desnudaron. No sé, quiero que me entienda. No vaya a pensar cosas porque no. Es decir, los dejaron en vergüenza. Los dejaron en vergüenza. ¿Para qué? Para demostrarles que no estaban listos, que no estaban preparados y que realmente
no se estaban preparando para la buena batalla. Y le voy a decir algo, estamos en una batalla. Estamos en una batalla. No es contra Satanás. Muchas veces la batalla primordial la tenemos contra nosotros mismos. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos que leer y no leemos. Sabemos que tenemos que orar y no oramos. Sabemos que tenemos que venir con alegría y venimos con flojera y decimos, es que está lloviendo. ¿Por qué está lloviendo? Es que hace mucho calor. ¿No? Es que, no sé, cualquier pretexto. Cualquier pretexto. Que yo creo que usted los conoce igual o mejor que yo, o al revés, ¿no? A lo mejor yo los conozco mejor que ustedes. Pero cuando llegue el momento de la batalla, créame, se lo aseguro, ni siquiera va a ser necesario andar diciendo, hermano, ore, porque usted va a tener, Dios le va a dar el poder, porque el apóstol Pablo dijo, yo me presenté a las personas inconversas, me presenté sin saber nada de Cristo, sin saber nada, no sabía, yo me hice ignorante, pero me presenté con el poder de Dios. Con el poder de Dios les demostré que venía respaldado por el que creó los cielos y la tierra. Con el poder de Dios les demostré que yo ya no soy condenado. Que gracias a ese esfuerzo y a todo lo que yo me he cohibido, me he esforzado, me he dedicado para el Evangelio de Cristo, para la palabra de Dios, para prepararme para la vida venidera, Dios me utiliza de una manera tan sencilla, de una manera tan fácil, que es como la plastilina. A lo mejor la plastilina, pues, la conoce, la masa para las tortillas, ¿no? Una masa que ya, podemos decirle, ya está trabajada, suavecita, ¿no? Hace una tortilla, mire, la bolita, casi solita se hace la tortilla, así se aplasta, solita se hace la tortilla, ¿no? Pero bueno, pero casi, ¿no? Así fácil, no se pegan las manos, hasta la pone, ni se cuartea la masa ni nada. Pero cuando la masa está dura, le falta agua, le falta, pues bueno, ustedes saben todo mejor que yo. Imagine, Dios quiere, a lo mejor Dios quiere usar nuestra vida. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces el Señor ha querido utilizarnos? Y nosotros, por no estar preparados, el Señor dice, quiero utilizarte, pero ¿cómo te voy a poner a pelear o a liberar a una persona? ¿Cómo te voy a poner a que ores por un enfermo? Oras por él y te me vas a enfermar tú. ¿Cómo te voy a poner a predicar? ¿Cómo te voy a poder a cantar? Te voy a poner a cantar, se te va a olvidar todo. Por eso es que preparémonos constantemente. Recordemos constantemente que la condenación en este mundo es inminente, es segura. El Señor lo dice. Toda la humanidad ya está condenada. ¿Por qué? Porque el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando nosotros aceptamos al Hijo, a Jesús, sus palabras, su testimonio, caminamos con Él, agarrados de Él, tras Él, al lado de Él, como usted quiera, pero que me entienda usted. Cuando menos lo vea, su familiar le va a decir, te acompaño. Ni siquiera va a ser necesario que usted le diga, vamos a leer. No, solito le van a decir, te acompaño. Te acompaño. Porque por más que he ido al psicólogo, por más que voy a mi religión, por más que voy aquí, no veo cambios, pero yo veo que tú sigues derecho. Y aunque vas lento, pero vas firme. Pues, ¿qué hacen allá? Y ahí en ese momento es donde el Señor nos va a dar nos va a dar las palabras para hablar de Cristo Jesús. Pero no me siento preparado, no me siento preparada. Porque no, necesitamos escudriñar más las Escrituras. Necesitamos escudriñar más. ¿Cómo va a testificar de Cristo? ¿Cómo va a hablar de Cristo? ¿Cómo le va a decir a la gente? Jesús multiplicó el pan si no sabe ni dónde lo multiplicó. ¿Cómo le va a decir a la gente? Jesús
resucita muertos si no sabe ni a quién resucitó independientemente de Lázaro? ¿Cómo le va a decir usted, Jesús caminó sobre el mar, si no sabe ni en cuál mar caminó Jesús? ¿Cómo le va a decir usted a las personas, Jesús habló en la noche y le dijo a un fariseo, si no sabe ni el nombre del fariseo? Jesús tiene bienaventuranza y no la sabemos. En una de las parábolas de Jesús, y no sabemos ni dónde está la parábola. Yo creo que si usted se deja mover por el Señor y se prepara, ya tenemos las armas nos las ha dado Dios por medio de su palabra, por medio de su espíritu. Ahora hay que aprender a usar las armas. Y le aseguro, y no yo, las escrituras, donde se para el Espíritu de Dios, hay libertad. Donde se para el Espíritu de Dios, pasan cosas asombrosas, cosas que ni usted se imagina. He escuchado testimonios que yo los creo veraces. Algún día van a decir, ay, ¿qué está pasando? Se escucha como si tuvieran unas bocinotas, cuando nada más tenemos la bocinita. No somos nosotros, es que Dios está amplificando el sonido para que más gente conozca del Evangelio. Oye, ¿no te pasó nada con lo del COVID? No me pasó nada. ¿Por qué? ¿Te cuidaste? Seguí las instrucciones. Pero independientemente de las instrucciones, yo tengo a alguien que me cuida más que el cubrebocas, que es Cristo Jesús. Pero no podemos testificar de Él si no leemos las Escrituras. Jesús dijo, piensan que en las Escrituras se hallarán la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Hay condenación para este mundo y recuérdelo. Mi afán no es crearle miedo, sino mostrarle la realidad. Muchas veces nos confiamos, nos hacemos concha en lo que estamos y nos conformamos con lo que tenemos y decimos, pues ya voy, ya creí, ya canto, vengo para allá, para mi casa, normal. No, eso no hace un deportista que quiere ganar un trofeo. Un deportista que quiere ganar un trofeo, ¿a poco cree que va a su casa, se acuesta unas 4 o 5 horas ahí viendo la tele, de repente va por ahí? No, constantemente temprano se para el deportista. Se va a correr kilómetros y kilómetros, llega de correr y no se prepara unos tamales, unos chilaquiles, unas tortas. ¿Qué come? Verdurita, ¿no? 2, 3 jitomatitos, aunque tenga hambre, pero quiero ganar. Tengo hambre, pero quiero ganar. Igual nosotros, pero no le voy a decir, no, deje comer. No, sino en el ámbito espiritual de la palabra de Dios. Amén.